A nuestros amigos de www.radiofusiontv.com, buenas noches, nuevamente con ustedes, amigos del grupo Cuautitlán, aquí nuevamente estándonos con ustedes, y vamos a dar lectura a nuestro anunciado que noche a noche lo damos en todos los grupos, y que dice enunciado: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues nuevamente me presento con ustedes. Soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, vamos a seguir con este tema, los 4 gigantes del alma, del doctor Emilio Mera y López, un escritor catalán que nos deja una experiencia, pues no nomás para nosotros los alcohólicos, sino para todos aquellos que a veces no alcanzamos a entender y comprender estos gigantes que, por decirlos así, nada más parte de lo que son nuestros temores, la ira, el amor y bueno, pues el deber, que es uno de los gigantes, según él, de los más fuertes y más complicados para nosotros. Bueno, aquí vamos a darle un poquito a nuestra lectura y pasar a compartir con ustedes estos gigantes. Le voy a dar una lectura a una partecita que se dice: dice el aburrimiento. A veces no se entiende, no se comprende, o cuando menos nosotros, ¿verdad? Cuando decimos que estamos aburridos y agarramos el control de la televisión y los 1000 canales que tiene, ninguno nos llama la atención, lo apagamos, nos vamos a escuchar música y no nos satisface y nos ponemos a leer o a escribir y terminamos por fugarnos a veces hasta de la casa, por estar aburridos y buscar compañía. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque se dice que este gigante, ¿verdad?, que es parte de, no hay una tranquilidad y una serenidad para confrontarnos con nosotros mismos. Pero a ver qué nos dice aquí en esta partecita. Dice, pregunta: ¿de qué tiene miedo una persona aburrida? ¿De quedarse sola consigo misma? ¿Por qué entonces grita nuestro remordimiento y autojuicio? No hay ante quién disimular. Solamente se salvan de ese miedo aquellos seres generosos que, por tener en sí algo de los demás, nunca se quedan realmente solos consigo mismos y siempre hallan en sus pensamientos y recuerdos el eco de voces amigas y de gestos de gratitud. Vamos a dar
participación uno de mis compañeritos, ¿no? Que nos amplía este panorama de esta partecita. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Sí, precisamente en estos disfraces de este primer gigante nos van a abrir un panorama de cuáles van a ser las diferentes máscaras que va a usar este gigante y cómo va a hacer mella en la personalidad alcohólica, la mía en este caso. Nos lo dice de una manera muy explícita el autor en esta parte que pone entre paréntesis, dice, no hay ante quién disimular. Esta parte de no hay ante quién disimular es lo que conocemos nosotros medianamente el estado de vigilia. Es decir, nuestra parte consciente pues también se cansa de estar en todo momento a la expectativa de ante quién estamos, ante quién hablamos o ante quién nos comportamos. Y el estado de vigilia llega precisamente en este estado en el que nos encontramos solos con nosotros mismos. Y al encontrarnos solos con nosotros mismos, esta vigilia entra y le da un breve descanso, por decirlo así, a nuestra parte consciente. Y entonces, cuando una persona vive como yo esos conflictos de enfrentarse a una realidad que no le agrada, que no le gusta, inmediatamente el ego, que esta parte indisoluble de nuestra personalidad, a la cual no le agrada vivir en tiempo presente, o sea, no le agrada el hoy, sino que siempre está viviendo en el pasado o en el futuro. Viene lo que comenta aquí el autor. Dice que ¿de qué tiene miedo una persona aburrida? De quedarse solo o sola consigo misma, porque entonces grita nuestro remordimiento y autojuicio. Ese autorremordimiento o conmiseración de por qué lo hice, de por qué perdí esto, por qué dejé ir aquello, qué fue lo que pasó, y ese autojuicio en el cual hace uno toda esta serie de juicios negativos hacia la propia personalidad. Entonces este aburrimiento se refleja en buscar una y mil actividades que no nos permitan estar solos con nosotros mismos. Aunque haya la oportunidad de convivir un rato en armonía conmigo, entendiendo que yo soy la persona más importante de este universo, como dicen algunos pensadores positivistas, existe un profundo miedo de quedarme en un plano de meditación conmigo, porque como no estoy en paz, como no estoy en tranquilidad, como en mí me rebasan esos sentimientos, pensamientos y emociones que no se encuentran ciertas cosas satisfechas, pues inmediatamente va a gritar ese ego o esa otra parte de mi personalidad que no estoy haciendo las cosas bien, que eres un fracasado, que todas estas situaciones o todas las circunstancias que abundan o que pasan en la vida es porque se merecen. Y esta es otra parte de la conmiseración, el sentir que soy merecedor de ese castigo. Y como tengo temor de afrontarme a esa parte que aún me domina, a esa parte de exigencias, a esa parte de emociones, a esa parte de pensamientos, pues tengo un profundo temor de quedarme solo conmigo mismo, y a eso le vamos a denominar nosotros aburrimiento. Y para poder contrarrestarlo, busco cualquier otro ruido externo. ¿Qué es un ruido externo? Pues todo aquello que circunda a mi alrededor. Es decir, vamos a recurrir, como dice mi compañero acertadamente, recurres a la televisión, recurres a la música, recurres en muchos casos al ejercicio, o en su defecto el alcohólico activo, el alcohólico que aún no conoce estas
el programa de AA o no está en ningún grupo, pues es la persona que va a acudir al alcohol, que va a acudir a la droga, que va a acudir a todo aquello que lo fugue de un contacto consciente consigo mismo. Muchas gracias, padre. Gracias, compañerito. Pues eso es parte, ¿no?, de todos los, dice, de los disfraces de nuestro ego. Bueno, y aquí hay otra parte, ¿no?, interesante, que se llama la vanidad. A ver, ¿qué nos dice un vanidoso, no? Dice que el vanidoso trata de convencerse de que no tiene motivos para sentirse seguro, puesto que vale más que los demás, pero en el fondo no solo lo duda, sino que está convencido de lo contrario. O sea, no está convencido, ¿verdad?, de que si es bueno o es malo, de que si es honrado o no es honrado, de que si es honesto o no es honesto. O sea, un ser muy contradictorio mediante, ¿y por qué? Bueno, pues por la vanidad. Y dice que los hombres que automáticamente tienen un valor, no pueden ser vanidosos, si en cambio es factible que se tornen orgullosos, lo cual es un defecto ético, pero nada tiene que ver con el miedo. Cuando el miedo ya tiene atenazado al sujeto, éste intenta liberarse de aquel acudiendo a una actitud de fanfarronería, ¿sí? O sea, a veces cubrimos esas partes, ¿sí?, siendo muy fanfarrones, muy autosuficientes. Vamos, en el hombre, no se diga en la mujer, que es otra característica más tremenda, que en el hombre, porque a veces queremos dar apariencias que no somos y queremos actuar como nosotros queremos que nos vean, no como somos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nuestros temores o nuestros miedos operan de esa manera, pues con mucho egocentrismo, ¿sí? Un egocentrismo de que no hay nadie mejor que yo, de que no hay nadie tan inteligente como yo, aunque por muy adentro estemos bien convencidos que no es cierto, pero lo cubrimos con esas cosas. ¿Qué dice mi compañerito de esto? Y efectivamente la vanidad la podemos ver desde un punto de vista estético, en el sentido de entendemos nosotros a veces el sentido de que decimos que un hombre o una mujer son vanidosos cuando exageran su arreglo. No estamos hablando de la situación de belleza, porque no a veces acudimos a la vanidad como el mismo aspecto. Un hombre o una mujer pueden no ser agraciados físicamente, pero son enormemente vanidosos. La vanidad, ese es en un sentido estético. Como defecto implica que todo lo que haces, que todo lo que piensas, que todo lo que dices, que todo lo que sientes, aún esté en un sentido erróneo, tú vas a generar y hacer percibir sobre las demás personas que que ese es el punto de vista más acertado, que esa es la acción más conveniente, que esa es la forma de ser más adecuada. Y el vanidoso busca sobre todo el estar por encima de los demás, y qué bien lo discierne aquí el autor, en donde separa el orgullo de la vanidad. Una cosa es una persona que se siente orgullosa de sí misma y dice: esto no es ningún defecto. Él puede sentirse orgulloso de lo que es, porque es la situación de sentirse orgulloso de cómo es, no intentando aparentar otras cosas con las personas que convive o con las personas en las cuales tiene él una cierta actividad social. El vanidoso no. El vanidoso entiende en la profundidad de sus adentros que no es como él quisiera ser, pero que hace todo y lo embellece
para que sienta para que las personas con quienes convive, con quienes está, tengan una aceptación de él. Y dice, ¿en qué se refleja esto? En una inseguridad. Es un ser inseguro, porque piensa que a través de esa vanidad es como va a romper los lazos con el temor, los lazos con la inseguridad, y al final del día, siempre, a través de cualquier situación, se asoma la verdadera personalidad, el verdadero yo. Y cuando sale ese verdadero yo, entonces es cuando entiendes perfectamente que no hay nada que lo pueda maquillar o que le pueda dar un toque de dulzura o sensatez a una persona que en sí no tiene nada que dar a los demás, porque sencillamente, como lo dice aquí el autor, es una persona que carece de valor, pero que busca a cada momento y en toda situación hacerle ver a las demás personas que vale más de lo que verdaderamente es. Gracias, amigo. Y aquí tocaríamos un punto que para muchos de los que padecemos esta enfermedad, que nos da, algunos da mucho temor hasta darnos un vistazo en el espejo. Pero ¿qué pasa cuando este tipo de alcohólico activo, como fuimos muchos de nosotros, llegara a una cantina y hay grandes espejos con unos alcoholes adentro? Desaparece ese temor, desaparecen esas, hasta posa uno allí en el espejo agarrando el vaso y se voltea uno para un lado, para otro, y no opera de una manera muy natural, porque esa es la personalidad, ¿sí?, de la cual siente y cree uno que ese es el que está mirando ahí, pero está operando el alcohol ya en cuestiones de trastornos, ¿sí? Ya se trastorna el enfermo alcohólico o el alcohólico activo y se ve de diferente manera, y por eso creo que a veces recurre mucho a eso. Pero a ver, vamos a ver otro complemento de esto, ¿verdad? Que es algo tremendo en estas mentes enfermas, estas mentes desequilibradas, y vamos, no decíamos, ¿verdad? No somos propietarios de todo esto, pero en la mente alcohólica opera de una forma más gigante, creemos, que en la gente normal. Y esta dice que es la hipocresía. La actitud hipócrita es aquella en la que la crítica está escondida e implícita en una aparente indiferencia o en un cálido elogio. La hipocresía sigue una línea de conducta destinada a captarse la confianza y la ayuda del ser a quien teme y por temerlo odia. La hipocresía no solamente denota pobreza de espíritu, sino miedo prendido en el espíritu. No, si está algo cañón esto, sí. ¿Por qué se actúa tan hipócritamente? Si te amo, te quiero, eres la persona más importante para mí, pero por dentro sí hay un cúmulo de emociones no expresadas por el temor. El temor lo dice ahí, lo atenaza a uno y no lo deja ser quien realmente es. Y si no se detecta a tiempo, ¿verdad?, en base a eso comete uno muchas cosas que a la larga le traen consecuencias desastrosas, ¿sí? A unirse hipócritamente un hombre a una mujer, o una mujer con un hombre, ¿sí?, hipócritamente, y cuando vienen las realidades es un sufrimiento muy, muy cañón. Adelante, mi compañero. Sí, aquí en esta parte de la hipocresía, lo comenta muy bien aquí el autor. Dice: la hipocresía sigue una línea de conducta destinada a captarse la confianza y la ayuda
del ser a quien teme y por temerlo odia. ¿Cómo actúa este temor a ser sincero? La hipocresía la podemos entender como la antítesis de la honestidad, pero ¿por qué sencillamente no podemos ser honestos en todas nuestras relaciones? Es decir, con nuestros padres, nuestros hermanos, los que tuvieron esposas o los que tienen esposa, los que tienen un jefe de trabajo, con cualquier persona con la que entablamos una relación social, una relación afectiva, una relación laboral. Porque tenemos un profundo temor de que no haya una aceptación, en virtud de que la hipocresía está orientada a buscar una afinidad de ideas, una afinidad de acciones con la persona a la cual no le tememos a la persona, sino las situaciones que de esa persona dependen. Es decir, no le decimos a nuestro padre, no le decimos a nuestra madre a veces que tenemos una forma diferente de pensar, porque tenemos temor que digo, ¿qué tal si no me da el domingo? ¿Qué tal si ya no me paga la escuela? ¿Qué tal si no me compra los tenis? Y entonces actuamos en una actitud hipócrita. ¿Para qué? Para obtener los beneficios que la persona a la cual le temo, no tanto a la persona, sino a el poder que ejerce sobre mí. Lo mismo pasa a veces en el matrimonio. Híjole, pero si a mí no me gusta hacer esto, ¿y por qué lo voy a hacer? Mejor le sigo la corriente, mejor actúo de manera hipócrita, mejor le digo, sí, no te preocupes, vamos a ver a mi suegra, sí, ahí nos quedamos todo el domingo, bueno, si quieres hasta el lunes. ¿Por qué? Bueno, por comulgar en una forma de pensar y en una forma de actuar con la persona, por temor, no tanto a la persona, porque a veces dices, bueno, ¿cómo un hombre le va a temer a una mujer? Pues si el hombre es más fuerte, sí, pero esa fuerza no la puede aplicar sobre un sujeto o sobre una persona sobre la cual él entiende perfectamente que puede con sus actos causarle algún daño. Entonces, ya al momento en que surge esa relación entre que no le digo porque si me dice o porque si me hace, ahí ya está actuando inmediatamente el temor. Y ese temor nos va a llevar a nosotros a actuar de una manera hipócrita en todas estas situaciones. Cuando existe verdaderamente un ser integrado, cuando existe verdaderamente una situación familiar, laboral, social, como lo queramos llamar, verdaderamente equilibradas, hay un intercambio de ideas que le permite a la persona descargar esos temores. Decir, te voy a decir las cosas como son, sin temor a las represalias que pueda obtener yo por esa sinceridad. Y bueno, y esta situación de hipocresía, pues bueno, decimos, como dice perfectamente nuestro coordinador, no es que tengamos patentadas los alcohólicos todas estas actividades. Bueno, al final del día las personas que las que nosotros llamamos normales, pues ellos también padecen de este tipo de situaciones, solo que no las acompañan pues del alcohol o la droga, como es en el caso de un servidor. Muchas gracias. Sí, hacer un comentario en cuanto a qué vive el alcohólico activo en este tipo de hipocresías. Cuando se va de borrachín un fin de semana y no llega a casa, y cuando llega a casa no haya qué hacer, aunque no lo quiera hacer, pero por esas cuestiones de temores, de remordimientos y muchas cosas de esas, pues la familia se pone contenta porque se la va a llevar al mejor restaurante, aunque va en contra de toda su voluntad, sí, pero tiene una virtud de hipocresía que casi convence a la familia, sí, que por el trabajo, que por un accidente, que por X, sí, somos grandes actores en base a estas máscaras y en sus tiempos se manejaron, o creímos que se manejaron muy bien y que los demás no se habían dado cuenta.
Pero bueno, es algo que nosotros vamos descubriendo poco a poco con esta enseñanza que nos deja este buen hombre. Y aquí viene algo que hace un complemento con esto, que el alcohólico es técnico en la mentira, en el autoengaño, en la conmiseración, en la falsedad. Y vamos, ¿no? Y aquí nos dice como la mentira. Vamos a leer, ¿qué dice este buen hombre? La mentira, arma principal de la hipocresía, resulta más común y tolerada que aquella. O sea, tolera más la mentira que la hipocresía. Hay mentiras en las que el miedo no radica en nosotros, sino en el efecto nocivo que en otros ocasionaría la verdad, ¿sí? Una mentira piadosa, dice, pero aquí no hay mentiras a medias, la mentira es mentira. Quien miente es un miedoso cobarde, que no sabe dominar su miedo, vive en constante angustia, no solo por temor a que los demás descubran sus mentiras, sino por temor a que ellos las olviden y se autodescubran. Se establece en él un terrible círculo vicioso. Mintió para no sentir más miedo y tiene más miedo por haber mentido. Un cúmulo de circunstancias muy negativas. Adelante, mi compañero. Que dice, lo define perfectamente aquí nuestro autor en estas 6 palabras: arma principal de la hipocresía. Este mentiroso, el alcohólico, tiende a ser un mentiroso patológico, en el cual va a asociar todas las situaciones que pasen en su vida, sean positivas o sean negativas, para distorsionar la realidad y adecuarlas a su fondo de sufrimiento. Es decir, esta personalidad alcohólica tiende a buscar en todo momento escenificar, potenciar y maximizar lo que siente. Y bueno, cuando ya se encuentra en situaciones ya de alto, como dicen, de alto contenido emocional, cuando precisamente llegamos algún día a la casa sin dinero, o llegamos a la casa e insultamos, cuando llegamos a la casa e hicimos las cosas mal, pues inmediatamente viene la mentira en todo su esplendor. Esa mentira primero verbal, esa mentira física en la cual, pues bueno, lloras, sufres, te arrastras y dices que no sabes cómo es que ocurrió esto. Si yo ya venía para la casa y no sé quién se me atravesó, cuando precisamente pues ya habíamos generado en todo el día que iba a llegar esa situación, pero intentas a través de la mentira justificar al final del día todo tu modo desordenado de pensar, tu modo desordenado de actuar, y para poder, como dicen estas mentiras piadosas, para poder decir una verdad que sea menos cruda, pues empiezas a decir pequeñas mentiras. Pero para ocultar una pequeña mentira siempre vamos a necesitar una mentira un poco más grande. Y para aumentar esa mentira un poco más grande, pues tienes que hacer una mentirota. Y después, cuando la mentira ya no cabe, cuando la mentira ya es insostenible, tienes que buscar muchas más para poder sostener aquella en la cual el alcohólico, o en mi caso yo, o quien se identifique con este proceso de la mentira, con este círculo vicioso de la mentira, pues entenderá que hay un temor por mentir,
pero también hay un temor porque descubran la mentira y vuelves a mentir para que no te descubran. Y entonces es un círculo del cual no se tiene salida y en el cual pues obviamente nos lleva a nosotros a un círculo de intenso sufrimiento, un círculo intenso de tensión que desemboca pues en lo que muchos de nosotros ya conocemos como son esas largas borracheras. ¿Para qué? Para olvidar precisamente toda esa serie de cosas que hemos inventado y vivir fugados en una realidad que se adecue más a nuestro sufrimiento emocional. Muchas gracias. Gracias, Pedrito. Sí, así dicen que el mentiroso al final del día, que ya todos se dieron cuenta de sus mentiras, termina solo, termina por quedarse solo. Bueno, pues a nuestros amigos, vamos a un corte, en un momento más regresamos con ustedes y bueno, pues agradeciéndoles su atención. Gracias. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¿Cuánto tiempo? Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¿Cuánto tiempo? Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Nuevamente con ustedes, nuestros amigos de www.radiofusión.com.
Y bueno, pues aquí vamos a darle otra leída a este libro, que nos deja muchas experiencias para que reflexionemos nosotros, los enfermos de la mente y el cuerpo, alcohólicos o drogadictos, o en sí para toda gente que se sienta muy indefenso ante estos gigantes. Y dice: la lucha contra el miedo. Bueno, vamos a ver qué nos aconseja este doctor, esa lucha, y dice: hoy sabemos que el miedo es heraldo de la muerte y no nos gusta su presencia. Es preciso luchar contra él. Afortunadamente, contamos con la ayuda de los 3 restantes gigantes. Ninguno de los males mantiene con él buenas relaciones, y sobre todo los 2 más jóvenes, el amor y el deber. Le son francamente opuestos, pero no es buena técnica la de confiarnos a estas opciones en nuestra lucha contra él, sino que es preciso en lo posible que seamos sus árbitros. De aquí que para integrar el estratégico plan combativo convenga partir de un concepto de su naturaleza con la ya expuesta es suficiente para empezar la batalla. Bueno, pues nosotros hemos aprendido que para deshacerse y enfrentarlo, pues no hay nada como ir directamente a lo que se le tienen esos temores, esos miedos, ¿verdad? Porque uno elude mucho ese combate, esa lucha mano a mano. Y para nosotros los enfermos alcohólicos o drogadictos, ¿verdad?, es una ausencia de fe, porque no hay fe, no hay confianza, y para nosotros decimos que el antídoto al temor es la fe, estar bien fortalecidos, más gigantes que el propio gigante, en cuestiones de una mente más sana, más despierta, y reconocer a qué le tengo miedo, porque si no reconozco ni sea lo que le tengo miedo, no los podré enfrentar. Pero a ver, vamos ahora a mi compañerito, ¿qué nos comenta? Gracias por seguir acompañándonos, a todos los radioescuchas de www.radiofusiontv.com. Hagamos mención de el consejo tan relevante que nos da el autor en este párrafo. Dice: seamos sus árbitros. Al final del día son gigantes todos. Y el miedo es, por decirlo en este sentido, es el más poderoso de todos ellos, en virtud de que está alineado en el sentido negativo del ser. El amor, podemos entenderlo, también es un gigante, pero está orientado al lado positivo. El deber es otro gigante orientado de la misma manera al lado positivo del ser, y el miedo y la ira pues están alineados en el sentido negativo, porque reflejan las emociones, los pensamientos y las pasiones más en su esplendor. Y nos dice aquí el autor: seamos sus árbitros, en el sentido de que es un riesgo para mí como alcohólico convertirme o ponerme al tú a tú con el temor, intentando que a través de mi personalidad, a través de mi propia voluntad, a través de mis ganas, a través de mis cualidades, virtudes y capacidades, lo voy a afrontar. Eso es un grave error para mí como
alcohólico, porque en una lucha de tú a tú con cualquiera de estos gigantes no voy a salir bien librado, ni emocional, ni sentimental, ni racionalmente. ¿Por qué? Bueno, porque somos enfermos. En mi caso soy un enfermo que está enfermo de la mente, enfermo del espíritu y enfermo del cuerpo. Entonces nos dice aquí, nos da un consejo, la verdad, padrísimo, al decir conviértete en un árbitro, es decir, utiliza a los otros gigantes para que esos otros gigantes, pues bueno, apacigüen al gigante negro, para que el gigante negro apacigüe al gigante rosa, para que el gigante rosa apacigüe al gigante blanco, es decir, dejar que ellos actúen y que tú seas esa persona que los equilibre, que los medie, que les diga, a ver, ya espérate tantito, ya bájale, ya suéltalo, ya déjalo, como hace una mamá con sus hijos pequeños. Es decir, le deja que descargue un poquito su coraje, que le dé un coscorrón y ya después lo separa, ya estuvo bueno, ya te desquitas, vámonos, ya, cada quien a sus lugares. Es decir, ese referee que dice hasta cuándo, en lugar de ser tú el que esté adentro del ring. Dicen que los toros se ven mejor desde la mirandilla, y creo que en lo que nos dice aquí el autor es eso: deja que el show se realice entre ellos y tú trata en todo momento de estar tranquilo, de estar sereno, para que puedas verdaderamente poder controlar a todos estos gigantes. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bueno, vamos a ver aquí algo que nos dice este doctor, y dice: etapas a recorrer en el dominio del gigante negro. A ver, las etapas a recorrer en el dominio, hasta dónde nos tiene ese dominio del gigante negro. Dice: la primera y principal consiste en descubrir sus disfraces hasta lograr localizarlos bien. Siempre se siente miedo de algo y por algo. Hemos de lograr la real identificación del objeto y descubrir la verdadera motivación del miedo que pretendemos combatir. La segunda etapa debe de dedicarse a reunir y seleccionar las armas que van a ser empleadas para luchar y vencer a nuestro enemigo. Pues aquí creo, ¿verdad?, cuando menos de las armas, que sea que sea mi compañero, ¿verdad?, el amor o el deber, ¿sí? ¿Con cuáles de esas, sí, voy yo a tratar de ver y de descubrir a qué le tengo temor? ¿A qué le tengo temor? ¿Para qué? Bueno, para poderlo combatir, ¿sí? Porque dice que la segunda etapa debe de dedicarse a reunir y seleccionar las armas que van a ser empleadas para luchar y vencer a nuestro enemigo. Conviene realizar la colaboración de los tres salvajes hermanos del miedo, pero poniéndola inteligentemente a nuestro servicio y no adscribiéndonos ciegamente a ninguno de ellos, por atractivo o por rápido que se nos muestren en la obtención de la victoria, cual sucede sobre todo con el amor. Las armas a emplear variarán según las circunstancias, más habrán de tener una doble posibilidad de ataque. Por una de sus lados serán razonantes y actuarán dando mazazos directos al gigante. Por otro, serán imaginantes y actuarán desviándoles entre un sutil tejido de optimistas ilusiones. El sujeto, en cuanto a su uso, podrá ser encomendado al propio sujeto y requerirá la ayuda de otros. Cuando alguien está, vamos a hablar
de que alguien está sumamente enamorado, pero profundamente enamorado, y realmente descubre que si se va a ir de eso, de lo que está él sumamente enamorado, pues va a querer por todos los medios tenerlo, ¿sí? Por temor, no a que se vaya, sino a lo que le proporciona. Pero cuando realmente recurre al gigante, lo que es el amor y que toda perdona, le podrá decir, adiós, que te vaya bien. Y bueno, pues no es nada sencillo, ¿verdad? Porque pues es bien difícil no deshacerse, vuelvo a comentar, ¿sí? No de eso que se está enamorado de la persona, hombre o mujer, sino de lo que proporciona. Y yo tengo que descubrir si me proporciona seguridad, si me proporciona seguridad social, seguridad material, si me proporciona mi equilibrio emocional, si cubre mis expectativas, si mi ego se siente fortalecido con eso o va a ser lastimado, si mi amor está herido, si mi autoestima está baja, si mis ambiciones pueden ser lastimadas. Yo tendré que descubrir realmente cuál es ese temor que lo genera para pedirle ayuda a los demás. Hoy estoy tremendamente mal, ¿no? Este gigante me tiene atenazado, me tiene dominado. Adelante, mi compañerito. Sí, efectivamente, aquí nos comenta ¿qué necesitamos para poder sanar, para poder aliviar una enfermedad? Pues bueno, va uno al doctor y le dicen, pues está usted enfermo de esto, y lo que le vamos a recetar pues es desde un jarabe, una pastilla, una inyección, una operación. Es una situación para hacer una parábola. Pues aquí es precisamente primero hacer una retrospectiva. El individuo primero debe de entender que debe hacer un alto total. ¿Qué es ese alto total? Es detenerse y en lugar de seguir avanzando, es hacer una retrospectiva. Y esa retrospectiva, a mí como enfermo alcohólico, me va a servir para poder identificar y diferenciar a lo largo de toda mi etapa, no solamente la alcohólica, en el sentido de que ya cuando mi enfermedad floreció en el momento en el que empecé a tomar alcohol. Sin embargo, antes de haber hecho contacto con el alcohol, surgieron viví, sentí, y ese vivir, sentir, ver o escuchar me provocaron a mí una determinada forma de ver la vida. Y en esa determinada forma de ver la vida puede en esos estadios de la infancia, de la adolescencia o inclusive ya de la adultez, pudieron haber ocurrido ciertas situaciones que me provocaron a mí mis más profundos temores. Mis más profundas situaciones son sensaciones de sufrimiento, de angustia, de temor, de ira, de venganza. Y una vez identificando todas estas situaciones, entendiendo las verdaderas motivaciones del miedo. ¿Qué es una motivación del miedo? Sí. No es otra cosa más que esas profundas anclas emocionales que me atan a mí a las situaciones dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro del trabajo. Y esas son mis motivaciones del miedo. Es todo ese conjunto. Es ese temor a un padre, es ese temor a una madre, es ese temor a perder el trabajo, es ese temor a la inseguridad, es el temor al fracaso, es temor a la burla y todos esos temores. Es decir, primero identifico cuáles son mis temores, porque digo, no es que padezcamos todos ni le tememos a todo, sino que simple y sencillamente hay partes sociales, afectivas, laborales, personales, a las cuales le temo. No es que le tema yo a todo. Hay ciertas cuestiones a las que les tengo un profundo temor. Identificarlas
y empezar a actuar con la ayuda, lo dice precisamente, con la ayuda de los otros 3 hermanos salvajes. ¿Y por qué dice el autor los otros hermanos salvajes? Porque son igual de nocivos que el miedo. Nosotros lo entendemos como decir amor, no, y el amor es todo color de rosa, no, porque ese gigante cuando opera en mi personalidad y cuando no lo equilibro, entonces también me va a llevar a cometer completamente cuestiones que van a ser negativas para mi persona. ¿Cuántas personas por amor no han perdonado situaciones que cuando las escuchas o cuando te comparten dicen, y este cuate, ¿cómo puede ser que haya tolerado ciudad? Lo perdonó por amor. Y dices, caray, bueno, es cuando se deja llevar solamente por ese gigante. Y así vamos a conocer a muchas personas que a veces no concebimos cómo se dejaron atropellar su personalidad, atropellar su dignidad, atropellar su valor como persona, ya sea como hombre o como mujer, por amor. Y dice, no, es que no se pueden hacer tantas cosas por amor. No, sí se pueden hacer, porque al final del día el gigante del amor dice que es igual de salvaje que sus otros 3 carnales. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero. Pues esto es más que nada, ¿verdad?, lo que nosotros tratamos de entenderlo, reflexionarlo y ver qué pasa en nuestros interiores. Y pues no es agradable, ¿no?, a veces ver, leer y tratar de entender cuando no se han descubierto muchas cosas y por qué pienso como pienso, o por qué actúo como actúo, o por qué hice cosas que yo no quería hacer, porque yo no las quería hacer, y descubrir si las hice por temor, si las hice por ira, si las hice por amor, si las hice por deber o dejé de hacerlas por todas esas tipos de circunstancias. Pues es algo que para nosotros pues no nos da gusto, ¿no?, que estén con nosotros, que pues en algo que los podamos compartir, y ojalá pudiéramos por ahí reflexionar con ustedes, y si en algo nosotros pudiésemos apoyarlos. Nosotros le hemos comentado, somos del Grupo Cuautitlán. El Grupo Cuautitlán está adherido al 5º distrito del área norte del Valle de México. Y bueno, pues nuestro domicilio está en Avenida 20 de Noviembre, esquina del Roble, Plaza Rubí, Altos. Estamos a media cuadra de Teléfonos de México, hay sobre 20 de noviembre. Y nuestras sesiones de estudio, de reflexión y de práctica son los días lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas. Los días domingos de 17 horas a 19. Y aquí hay un teléfono que les vamos a proporcionar, que es de la oficina intergrupada, una oficina que abre muy temprano, 10 de la mañana, cierra a 6 de la tarde, que tienen un teléfono donde ustedes pueden hablar, pueden preguntar por dónde están grupos, si hay grupos más cercanos a su comunidad. Y bueno, pues si a alguien les interesaría se unieran a nosotros en nuestras juntas de estudio, pues ahí los esperaríamos en el Grupo Cuautitlán. Bueno, pues antes de despedirnos de ustedes, agradecerles muy atentamente, pues que nos den la oportunidad de compartir con ustedes este libro y las experiencias que nosotros hemos ido adquiriendo a través de nuestra asistencia y permanencia en Alcohólicos Anónimos. Pues agradecerles, y aquí estaremos nosotros de aquí a 15 días con esos interesantes temas. Ojalá y les haya agradado y les haya servido algo como nos ha servido a nosotros. Por tu atención, muchas gracias.